Muy buenas noches a todos los presentes, estimados estudiantes, docentes de de las carreras de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio. Bienvenidos todos. Nuestro querido director, sociólogo Brian Mendoza, nuestro querido decano, arquitecto Eric Bojorqué Pazmiño. El día de hoy vamos a continuar con nuestras conferencias en relación a la novena edición de las Semanas de las Artes y Humanidades. Antes de empezar, vamos a dar paso a nuestro director, al director de la carrera de Sociología, el sociólogo Brian Mendoza. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto día de jornadas de la Semana de las Artes, Humanidades y Patrimonio. Para mí es un gran honor poder dar la bienvenida a nuestro ponente, nuestro tallerista, con el que vamos a estar trabajando en esta hora, Camilo Cabezas, a quien ya en breve va a ser presentado también. Darle la bienvenida porque nos va a permitir abordar una temática muy relevante que además va a dar una conclusión adecuada a lo que hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana. Porque hemos planteado un poco la visión crítica del mundo de la moda y además, más allá de eso, la sostenibilidad ambiental del modo de producción y de consumo que enfrentamos como sociedad, no solo ecuatoriana, sino a nivel mundial y cómo desde Ecuador podemos, desde esta crítica, construir alternativas sostenibles también como una reivindicación social, productiva, académica y política. Y hoy Camilo Cabezas nos va a ayudar con información sobre cómo llevarlo al siguiente nivel de la incidencia política. Y en ese sentido, esta ponencia, este espacio también de taller va a ser bastante útil porque Camilo tiene muchísima experiencia en hacer incidencia política sobre asuntos que muchas veces en el mundo social dejamos de lado y que tenemos que enfrentarnos con el reto de cómo lograr cambiar el entorno en el cual estamos abordando esos asuntos desde nuestra propia incidencia territorial. Así que para mí es un honor recibir a Camilo Cabezas en este espacio y poder darle pues la bienvenida de parte de la carrera de Sociología, de la carrera de Diseño Textil y también de parte de nuestro decano, el arquitecto Eric Bojorqué Pazmiño, decano de Artes, Humanidades y Patrimonio, y por supuesto de nuestro rector, el doctor Marcos Zambrano Zambrano. Bienvenido, estimado Camilo. Eh, bueno, Camilo es un gran amigo mío, al cual respeto muchísimo, justamente porque demuestra esta estrategia desde la comunicación política para hacer incidencia sobre asuntos que importan, pero que aún no han logrado avanzar a la agenda pública y política. Así que tenemos muchísimo que aprender de él, tanto como sociólogos, como diseñadores textiles, como artistas plásticos, como artistas escénicos y como arqueólogos, para poder también hacer una incidencia más allá de nuestro, digamos, espacio más inmediato. Bienvenido, Camilo, y con todo el gusto de conocerte y escucharte. Antes de que intervenga nuestro querido ponente, pues quisiera hacer una presentación de su perfil. Bueno, el día de hoy Camilo Cabezas Orellana va a dar un taller de Sociología Política y Acción Política Medioambiental en Comunicación Estratégica para un Impacto Social. Camilo es estratega comunicacional con experiencia en campañas políticas y sociales en América Latina, especializado en análisis de opinión pública y uso de Big Data para la toma de decisiones. Actualmente se desempeña como director de comunicación de IVOS Latinoamérica y ha sido asesor de ONUCIDA, liderando iniciativas de comunicación con enfoque en derechos humanos, salud pública y participación comunitaria. Es licenciado en periodismo por la Universidad Casa Grande, cursa una especialización en Big Data y análisis político en la Flaxo. Su trabajo destaca por integrar la analítica digital, el pensamiento estratégico y la creatividad al servicio de causas sociales y transformación institucional. Eh, Muchísimas gracias, Camilo, por habernos brindado la oportunidad de tenerte el día de hoy y es todo tuyo este hermoso público de la Semana de las Artes y Humanidades. Buenísimo. Hola, hola, hola con todos, todas y todes. No, el gusto es mío. Veo que somos bastantes, así que me parece muy interesante eso. Voy a comenzar a compartir pantalla y, bueno, comentarles que a mí me gustaría que esta sesión pueda ser
lo más dinámica posible. Es decir, entiendo que aquí hay la función de poder levantar la mano, así que háganlo con total libertad y vamos resolviendo dudas en el camino. Bueno, vamos a dar este taller sobre comunicación estratégica por un impacto social. Sé que ya me presentaron un poco, pero a mí me gustaría hablarles quizá otras cosas que no son tanto como qué he hecho, lo que he estudiado además, sino que entiendan un poquito también qué me llevó a dedicarme y por qué hago lo que hago. En realidad, yo siempre quise o ser antropólogo o ser cineasta, pero no fue nunca ninguna de las dos. Por un lado, sentía que la antropología me llevaba a un mundo en el que no me permitía contar historias como siempre me gustaba y por eso también me interesaba el mundo del cine. Y decidí que lo que creía yo que podía conjugar ambas cosas era el periodismo. Creía que se podía contar y narrar la complejidad humana y las dinámicas sociales y las problemáticas sociales, pero a través de historias que puedan ser muy humanas. Bueno, actualmente me terminé dedicando realmente a la comunicación política, específicamente con temáticas sociales vinculadas al género. Bueno, a nivel regional, soy oficial de comunicación de Plappers, que es la plataforma latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual, y específicamente estamos junto a IVOS realizando un proyecto llamado ALEP más PC, que es sobre personas viviendo con VIH en América Latina. Específicamente en 12 países de América Latina se desarrolla el proyecto. Y también de manera, digamos, más local aquí en Guayaquil, Ecuador, de donde yo soy. Trabajo de manera externa con ciertas instituciones y entidades públicas, como el municipio de Guayaquil, otros municipios y demás. Siempre tuve como un amor raro, que no sabía que era amor raro, con la Big Data. O sea, a los 19 años me acuerdo haberme topado con un artículo que mostraba un grafo de Big Data y yo no tenía la más mínima idea qué era, qué significaba, pero algo en esa imagen me enamoró. Y bueno, justo hace unos meses terminé de cursar mi especialización en análisis político y Big Data. Así que creo que ese amor a primera vista sí era amor. Entre otras cosas, me gusta mucho cocinar, pero eso no significa que sepa cocinar. Pero si alguna vez se llegan a topar conmigo y les preparo algo, no importa cómo sepa lo que están probando, tienen que sonreír y seguir comiendo. Bueno, ahora sí, comencemos. Eh, Me imagino que quienes estamos aquí estamos por las luchas de ciertas causas sociales, ambientales, a veces las separamos como si fuesen cosas distintas, pero creo que siempre tienen una conjunción. Y sabemos que, digamos, son épocas difíciles a nivel histórico, a nivel político, a nivel económico, no solo en Ecuador, no solo en la región, sino en el mundo. Eh, por un lado, hay un corte de financiación mundial para todas estas causas que están afectando el financiamiento de organizaciones, de ONGs y demás. También hay un avance de discursos antiderechos dentro de nuestros propios países y parecería ser que hay una mayoría que los respalda. Ya vamos a analizar qué tan cierto es esto. Y por otro lado, eso hace que este avance de discursos haga sentir a cierto sector con la legitimidad de tomar ciertas áreas de poder y por ende esas áreas de decisión hacen que influya desde lo judicial, lo gubernamental, lo académico y demás. Y en perspectiva, creo que sí, que la estamos pasando muy mal quienes hacemos comunicación defendiendo una causa, pero yo también me he cuestionado y me he preguntado si nos hemos detenido a pensar qué hemos hecho mal nosotros para llegar hasta aquí o qué hemos dejado de hacer, hablando específicamente en comunicación. Nos hemos preocupado solo por una comunicación con un enfoque de derechos y eso está bien y eso es necesario y creo que quienes nos dedicamos a esto el 99% de las veces es porque creemos en estas causas, pero a veces no sé qué tanto nos hemos preocupado porque esa comunicación sea efectiva y estratégica. Y no importa qué tan justa sea, no importa qué tan altruistas sean esas causas que defendemos, si no las hacemos de manera estratégica y no trazamos un puente con actores que sean claves y necesarios, lamentablemente no sirve de nada. Entonces creo que aquí la pasión, la palabra pasión, puede jugar a favor y en contra. Creo que la pasión es un gran motor de muchas cosas. Eh, la pasión nos permite tener una perspectiva también mucho más amplia de las temáticas que tratamos
de manera mucho más sensible y no superficial, y eso nos permite comprenderlas, pero también creo que puede llegar momentos en donde la pasión nos nuble la estrategia. ¿A qué me refiero con que la pasión nos nuble la estrategia? Digamos, creo que he identificado como tres ámbitos en donde el exceso de pasión nos puede traer problemas, hablando desde el área de la comunicación estratégica. Así es como la pasión, sin una visión técnica, nos aparta de nuestros objetivos como resultados. Por un lado, zapatero a su zapato. He visto que en las organizaciones a veces el rol de comunicador, el rol del comunicador, el director de comunicación o cualquier área de la comunicación no se asume con humildad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nuestro rol es el ser comunicadores y nuestros objetivos son comunicacionales, eso significa que no deberíamos meternos o preocuparnos por otras áreas, no porque no sean importantes, sino porque eso hace que perdamos el foco hacia lo que necesitamos. Por otro lado, eh, también cuando nos apasionamos, empezamos a hablar un idioma que solo entendemos quienes estamos en este mundo. Entonces eso hace que perdamos la oportunidad de trazar un puente, de conectar con otros y otras que quizás no sean afines a la causa, que quizás no conozcan la causa, pero que es necesario llegar a ellos porque si no, comunicacionalmente, tanto a nivel también político para realizar alianzas y demás, se vuelve una especie de gueto o de burbuja en donde solo nos estamos hablando nosotros mismos. Y se vuelve eso, ineficiente. Y por otro lado, preguntarme si me tengo que sentir bien yo cumplir mis objetivos, es decir, estos objetivos que he trazado comunicacionalmente, ¿los hago para sentirme bien yo o los hago para cumplir un objetivo mayor para mi organización y para mi causa? Si mi camino solo lo guía la pasión, pero no la estrategia, terminamos haciendo una comunicación pensada para unos pocos. Eh, ya voy a entrar un poquito más a detalle a qué me refiero con estas cosas y de manera técnica cómo se vinculan. Lo cierto es que la parte estratégica de la comunicación ha sido un poco menospreciada, y no solo en el activismo, sino creo que en muchas áreas de la comunicación. Mm, Pocas veces en la política, y por eso me gusta rescatar, eh, digamos, lo bien que maneja la comunicación estratégica desde la política, pero estamos viviendo una época en donde nos preocupamos mucho más por las formas y no por el fondo. Ya, estamos en una época donde nos preocupamos si el reel tiene tal música, si hablamos en 15 segundos o en 30, pero no nos preocupamos por cosas de fondo que van a modificar la forma al final, al fin y al cabo, porque no son cosas divorciadas. Y yo creo que hoy en día, lamentablemente, muchos puestos de comunicación dentro de las organizaciones sociales, rara vez los comunicadores sepan qué es comunicación estratégica y lo puedan definir de manera correcta y lo valoren como tengan que valorarlo. Para mí la comunicación estratégica básicamente es el mapa que especifica el camino que vamos a seguir para cumplir el objetivo que tengamos, asegurando que todo tenga un sentido común. Es decir, no tomar decisiones porque yo creo que, yo opino que, yo siento que. No se trata de opiniones, de sensaciones, sino sino decisiones que tienen una base. Y sin el mapa, ni siquiera vamos a poder saber qué queremos conseguir ni cómo lo haremos. Entonces, se desperdician recursos, tanto recursos económicos, tanto recursos humanos, tanto recursos emocionales, físicos y de salud, porque si no sabemos qué queremos conseguir y cómo conseguirlo y el paso a paso, nos desgastamos desde todas estas áreas que le digo. Entonces, este mapa nos ayuda a preguntarnos y a respondernos después qué pasos me van a llevar hacia donde, o sea, primero qué quiero conseguir, qué pasos me van a llevar a conseguir eso, es decir, para no dar pasos en falso y no gastar estos recursos, como les digo, no solo económicos, sino también de esfuerzos humanos, y a quiénes necesitamos para llegar a él. No hay que confundir el plan de comunicación con la estrategia de comunicación, que es algo que veo también muy común en gente que se dedica a esto. La estrategia, por decirlo de alguna manera, es como es el corazón, es ese órgano en el cuerpo que bombea y le da sentido al resto del cuerpo. El plan y lo que viene después de la estrategia es la carne, es lo que reviste ese cuerpo y de cierta manera le da una estructura.
Y bueno, ahí se desprenden los demás subplanes y demás. Esas son cosas como un poco más técnicas y no quisiera detener tanto ahí. Y como les digo, pueden ir alzando la mano y demás y yo puedo ir respondiendo preguntas. Y como les decía hace un poco, no existe nada más estratégico en el mundo de la comunicación que la comunicación política. Y Brian decía en un inicio, y creo que hace bien hacer y entender que la comunicación o la incidencia sobre causas sociales es comunicación política, es un acto político, pero creo que vivimos en una época donde política suena mala palabra. Y me he topado con muchos activistas o ciertas personas que se dedican a la lucha de estas causas, tanto sociales como ambientales que parecería que al nombrarlo se quieren desligar de esto. Pero realmente lo que se hace es hacer política, hacer comunicación por causas sociales es hacer política y hay mucho que aprender de la comunicación política, porque la comunicación en política en esencia es estratégica. Entonces vamos a ver par cosas que creo que hacen que sea esencial que empecemos a ver que desde el activismo cualquier acto comunicacional es un acto de comunicación política. No es aislado, no es aparte. Entonces, veamos un poco sobre la comunicación política para el activismo. Me gustaría hablar un poco sobre los públicos. Cuando definimos públicos en estos temas, digamos, un poco álgidos, que generan como muchas emociones, a veces tenemos como esta visión dicotómica o esta visión binaria de amigos enemigos, buenos malos, en contra a favor, pro derechos antiderechos. Y sé que es el discurso, digamos, más sencillo de comprender puertas afuera, sea cual sea la posición que se adopte, pero creo que puertas adentro, quienes desarrollamos una comunicación técnica, tenemos que romper ese binarismo que es simplista y que no nos lleva a ningún lado. A mí me gustaría mostrarles un pequeño video que creo que ilustra un poquito bien lo que quiero decir. ¿Qué es ser travesti, trans? ¿Cómo se vive? Mira, la otra vez subo al taxi y el taxista tenía una voz muy finita. Yo tengo esta voz gruesa de Olga Orozco, Tita Merelo, Adriana Varela. Me subo al taxi y le digo, alinear por autopista y el taxista me dice, perfecto, capo. Me dice así. Estaba muy cansada como para hacer pedagogía travesti y me limité a viajar mirando por la ventanilla. Y entonces, cuando llegamos a la cancha de Vélez, cerca de casa, le digo, acá hay que bajar. Perfecto, capo, me dice, de vuelta. Entonces yo le miro, le digo, discúlpame, ¿nunca llevaste una travesti en el taxi? Me dice, sí. ¿Y por qué me tratas desde que subo en masculino? Y el tipo me dice, lo que pasa es que si te miro veo algo femenino, me dice, pero si te escucho, escucho un tipo, me dice. Yo le digo, ¿vos escuchaste tu voz? Yo nunca te traté de nena. Y tenés esa voz. Y me dice, tenés razón, qué guacha. Es increíble porque yo creo que ser travesti es un espejo, ¿no? Y entonces este diálogo con esto, que lo pongo de ejemplo, que habla de ese volverlo a hablar, porque ese tipo no es mi enemigo. Ese tipo ignora para sí un montón de cosas. Tenemos que volver a hablar con esa gente, porque dice Claudia Rodríguez que muy conmovida algo todavía muchísimo más potente. Yo necesito que ese tipo entienda que mi vida vale. Que si yo te golpeo la puerta, Fede, no importa si vos no entendés, no hablas con la E, no entendés si trans o travesti, que vos me abras la puerta porque mi vida vale. Eso es lo que se... Bueno, y creo que esto ejemplifica muy bien, digamos, cuando digo que es esencial que la pasión nunca nos nuble la visión estratégica y comprender que allá afuera no hay amigos enemigos comunicacionalmente hablando, ni buenos ni malos. Cuando hacemos comunicación estratégica y queremos definir los públicos a los que les hablamos, digamos que a grosso modo hay tres públicos. Primero tenemos las audiencias convencidas, que hacer comunicación para audiencias convencidas es el trabajo más sencillo del mundo, no tiene ningún reto, no tiene ninguna ciencia, porque son audiencias que ya están sensibilizadas y entienden de lo que estamos hablando. Por ejemplo, seguramente quienes estamos aquí en este Zoom, creo que estamos 100 personas, lo más seguro es que tengamos una cierta afinidad a estas temáticas, sociales, ambientales, socioambientales, que es como prefiero nombrarlas. Y llegar y hablarnos entre nosotros es sencillo, ¿ya? Porque, digamos, hablamos un mismo idioma, creemos unas mismas cosas, y eso a veces hace que nos encerremos en ciertas burbujas. Y es importante y es necesario.
pero el reto está en las otras dos audiencias a las que rara vez se sienta uno a pensar cómo llego a ellas. Tenemos las audiencias críticas, y aquí es donde realmente se pone a prueba, digamos, la creatividad y la ingenuidad del comunicador o el equipo de comunicación, porque son totalmente esas audiencias, digamos, reacias, muchas de ellas odiadoras, que tienen una posición fuertemente contraria a lo que queremos defender. Probablemente a ellos lo cierto es que quizás nunca logremos convencer. Normalmente con las audiencias críticas, uno debe tomar estratégicamente dos posiciones. Por un lado, la que a mí me gusta llamar, digamos, el caballo de Troya, es decir, cuidar bien qué comunicamos, cómo comunicamos, pero para acceder e incidir en ciertos círculos. Y cuando ya podamos trazar un vínculo con esas audiencias que son críticas, eh, habremos estado adentro. Entonces podemos haber cambiado las cosas, o algo de esas cosas por dentro. O a veces con las audiencias críticas hay que tener una posición diplomática, es decir, entender que hay unas diferencias que no van a ser, digamos, mediadas del todo, pero que podemos trazar unos mínimos en común. Pero lo que pasa muchas veces es que estas audiencias críticas son ignoradas por quienes hacemos comunicación para el activismo. Y no se trata de ser ignoradas, al contrario, creo que, como les dije, hacer comunicación para audiencias convencidas es lo más sencillo del mundo, ¿no? En eso no hay que rompernos la cabeza. Hay que rompernos la cabeza en ver cómo hacemos estrategias para sentarnos en la mesa a dialogar con las audiencias críticas, porque creo que convencer a un ser humano de la audiencia crítica es mucho más valioso que me escuchen 50 personas de la audiencia convencida. Cualitativamente es mucho más poderoso. Y por otro lado, tenemos una tercera que son audiencias indiferentes. Y pasa algo con las audiencias indiferentes que es muy interesante. Las audiencias indiferentes, digamos, son muy camaleónicas, son cómodas, suelen acoplar su opinión o su idea a lo que es políticamente correcto o lo que es cómodo opinar o decir en ese momento del clima social. Entonces, muchas veces estas audiencias indiferentes suelen ser percibidas desde quienes hacemos análisis de opinión pública como audiencias críticas, pero no lo son. Y eso puede hacer que nuestra percepción de la opinión pública de cualquier temática que vayamos a analizar y después proponer algún tipo de ataque comunicacional, nos haga ver como que la realidad o el mundo se ve así. Es decir, creemos que las audiencias críticas son así de inmensas, las audiencias indiferentes son ahí unas cuantas medianas y las audiencias convencidas son unas poquitas, quienes luchamos por esto somos menos y demás. Y esto es lo que denominaría una socióloga, Elizabeth Noel Neumann, como la espiral del silencio, ¿no? Que habla como una especie de espejismo para interpretar las opiniones que circulan en el ambiente social. Seguramente, y lo que nos solemos topar, es que la realidad se muestra de la siguiente manera, porque la mayoría no significa que sea lo predominante. Que la mayoría piense una cosa no significa que su opinión sea predominante y tenga más visibilidad y haga más eco. Entonces eso hace que se distorsione nuestra percepción de cuántos opinan y qué opinan. Seguramente la realidad se vea mucho más como esto, que en la mayoría lo que hayan es audiencias indiferentes, es decir, audiencias que están cómodas y como son cómodas, se alinean mucho más a las audiencias críticas, que como lo podrán ver son menores, son más chiquitas incluso que las audiencias convencidas. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Por un lado, las audiencias críticas, aunque puedan ser menos, tienen más poder porque saben cómo acceder al poder, porque son estratégicos y ahí hay que aprenderles un montón de cosas y suelen gritar más. Con gritar más me refiero a que suelen incidir comunicacionalmente mucho más, saben mucho más de la jugada comunicacional. Mientras que las audiencias convencidas, aunque no son minoritarias, no suelen ser minoritarias, muchas veces no comprenden o no valoran el tema de la comunicación estratégica y la comunicación política, y por otro lado suelen autoaislarse, es decir, comienzan a hablarse entre ellos en eco, es decir, quienes aquí creemos en la sostenibilidad y luchamos por eso,
nos comenzamos a encapsular en burbujas y entre nosotros y nosotras hablar del tema. Pero no estamos hablando con quien piensa diferente, no estamos accediendo a estos otros círculos y no nos estamos preguntando cómo hago para acceder a estos otros círculos, sino es que solo comienzo a hablar un mismo lenguaje entre nosotros y se vuelve difícil trazar estos puentes. Entonces, ahora que realmente conocemos estas audiencias, es importante entender que hay que generar mensajes clave y mensajes claves que sean estratégicos. Nuevamente, ahí regreso a lo que decía al inicio. No se trata de hacer comunicación para mí, que soy activista y me veo frente al espejo y me quiero sentir bien conmigo mismo. Yo estoy cumpliendo un rol técnico y si mi rol técnico es hacer comunicación estratégica, yo tengo que plantear mensajes estratégicos una vez yo he tenido identificados los públicos. Si yo identifico los públicos y los comprendo y los entiendo, cómo piensan, qué sienten, cómo actúan, a qué le temen, qué les gusta, qué no les gusta, yo puedo pensar en crear mensajes que sean dosificados y moldeados a esos públicos, lo cual no significa faltarle a la esencia, ni significa hacer una comunicación hipócrita, que muchas veces se entiende eso. Una comunicación que es estratégica modifica este mensaje lo modifica en cuanto al cómo y el cuánto. O sea, es decir, cómo cuento lo que cuento y quizá cuánta información doy de lo que realmente quiero contar. Y eso no significa que se sacrifique el qué, el core, el corazón, la esencia de lo que quiero comunicar, ni faltarle, digamos, a esos valores de lo que buscamos y esos objetivos. No se trata de volvernos hipócritas, como dije, sino de saber en qué tono, con qué palabras, con qué códigos, con qué estilo, qué tanta, mucha o poca información le doy a ese mensaje en ese público en específico. A mí me gustaría traer ciertos ejemplos acá. Creo que un ejemplo, digamos, mejor logrado es el término de planificación familiar o como nació en Estados Unidos como family planning, ¿no? Que lo creó Margaret Sanger, que ella fue activista, educadora sexual, enfermera. Entonces, entre los años 50 y 60, ella vio la necesidad de hablar de derechos sexuales. Pero en esa época, y hoy en día seguramente, si van a una escuela o un hogar conservador, derechos sexuales suena mala palabra. Derechos sexuales suena... La gente hace asociaciones implícitas con otras cosas como perversión, bla, bla, bla. Estemos a favor o en contra, son las asociaciones que la gente hace. Entonces ella se preguntó, ¿cómo puedo acceder a ciertos espacios para que me permitan hablar de esto, que si ellos se sientan a escuchar lo que es la educación sexual, en lo final del día van a estar a favor? Pero esos públicos críticos, al solo escuchar la palabra educación sexual, por ejemplo, van a crear un sesgo, ¿ya? Y ese sesgo ya no les va a permitir escuchar el resto. Y ahí los perdimos a esa audiencia. Entonces ella decidió, ok, hablemos de planificación familiar. Y planificación familiar básicamente suena como que alguien Opus Dei te está diciendo vamos a planificar la familia tradicional. Y no, en realidad no se trata de eso. Pero es genial. Y creo que con los temas ambientales pasa lo mismo, por ejemplo. Yo me pregunto qué tan efectivo, por ejemplo, es hablar de extractivismo. Eh, Seguramente quienes estemos aquí entendemos el término y estemos en contra de los, de los temas extractivistas, tanto ambientales como culturales y demás, y de roba de identidades como pues sucede en la moda, y ustedes lo sabrán más que yo, que no es mi área de experticia, como se usurpa la cultura para comercializarla, capitalizarla, y estas culturas originarias nunca ven una retribución de ningún tipo, ni económica, ni social, ni demás. Pero yo me pregunto, ¿seguir hablando de extractivismo realmente nos va a llegar a algún lado? No en esencia, no lo que significa hablar de luchar contra el extractivismo, sino usar esos términos y en los espacios a los que les hablamos, no sé qué tan efectivo sea. No sé si realmente a lo mejor, hablando en el contexto ecuatoriano, donde quizás la preocupación inmediata del público general sea temas de delincuencia, temas económicos y demás, cuando yo les hablo de medio ambiente como una cuestión alejada de lo social, los pierdo y dejan de interesarse por las cosas de las que les hablo. Pero a mí me gustaría pensar, por ejemplo, en campañas de comunicación donde no hablemos de un río contaminado, hablemos de cuántas vidas afectamos con ese río.
cuáles son esas historias que están detrás, cuáles son esas emociones que me van a permitir conectar con audiencias que sí, van a ser, lamentablemente van a ser indiferentes, entonces no puedo convencerlos ni con términos técnicos ni con data, tengo que ver cómo llego a ellos. Y de esa manera es necesario también, una vez que comprendo los objetivos y los mensajes, puedo definir objetivos que sean de comunicación. Y aquí pongo objetivos que por favor sean de comunicación, porque muchas veces me he topado con estrategias de comunicación, incluso en municipios y demás, y mucho más suele ocurrir dentro de las ONGs, porque falta el tema de la tecnificación, que se trazan estrategias de comunicación donde los objetivos no son nada comunicacionales, tienen que ver con áreas políticas, tienen que ver con áreas legales, tienen que ver con muchas otras áreas, incluso con proyectos comunitarios, tiene que ver con objetivos comunitarios, que está bien, pero como dije al principio, zapatero a su zapato. Y si estamos cumpliendo un rol comunicacional dentro de nuestra organización o de nuestro proyecto, además, es necesario que nos planteemos objetivos de comunicación y nos enfoquemos en nuestra área, en hacer un buen trabajo en nuestra área. Y sobre todo que sean objetivos cumplibles, que no son un cuento de hadas. Eh, a veces, claro, como digo, ¿no? La pasión, y me considero una persona apasionada en lo que hago, sobre todo en temas de género específicamente, hace que deseemos un mundo ideal. Y está bien que deseemos ese mundo ideal, pero el papel aguanta cualquier cosa, pero las acciones no, y tenemos que ser reales y realistas con esos objetivos que nos planteamos de si realmente los vamos a conseguir. Joseph, veo que tienes alzada la mano, cuéntamelo. Saludo, ¿estás ahí, Joseph? Si no, sí, ahí estás. Sí, sí, aquí estoy. Esto se me queda mucho. Ya. La educación sexual es importantísimo, no solamente en lucha de clases o activismo social, sino también debería de hablarse esto como un tema normal y común, porque muchas veces por hablar de temas sexuales es considerado acoso o vamos hacia el aspecto de la perversión. Debería de ser algo normal hablar tanto de hombres como mujeres, independientemente si sean pareja o amigos, deberían que hablarse para poder tener un plan familiar, ¿no? No solamente un plan familiar, sino también los embarazos no deseados que se dan a veces en familias de escasos recursos. Correcto, sí, pues sí, es importantísimo y volviendo al ejemplo que había dado. Puede ser, tú y yo lo comprendemos, Joseph, pero posiblemente y probablemente allá afuera, saliendo de nuestras puertas y de nuestros, digamos, nuestras burbujas, no lo van a comprender. Entonces tenemos que rompernos la cabeza y pensar, ¿cómo hago para llegar a ellos y que comprendan esto importante que yo lo sé? Entonces, tenemos que comprender que hay ciertas cosas que les generan ruido y les generan sesgos. Entonces, no puedo ir de buenas y primeras, por ejemplo, a hablar de educación sexual. Tengo que irme, disfrazar las palabras, tengo eso, jugar al caballo de Troya, ver cómo ingreso estos círculos comunicacionalmente hablando, también aplica para la incidencia mucho más política, etcétera, para cuando ya esté adentro, ok, ahora sin que te des cuenta te voy a ir enseñando, por ejemplo, estos temas de educación sexual. Porque como digo, tú y yo lo comprendemos, pero digamos, el core de este taller o mi objetivo es cómo rayos hacemos para que lo comprenda quien está en contra de estas cosas, porque si logramos cambiar esas cabezas, va a ser mucho más valioso que retroalimentarnos entre nosotros y nosotras. Bueno, volviendo al tema, bueno, y sigan alzando la mano, que me encanta que interrumpan, creo que nos podemos retroalimentar y podemos ir aprendiendo y modificando también quizás cosas que no agregué o puedo ir agregando. Bueno, como les decía, me topo muchísimo con objetivos de comunicación que no son cumplibles, no son reales, son cosas que viven en nuestra fantasía. Entonces, cuando uno hace un plan de comunicación, uno tiene que entender y hacerse responsable de los verbos que usa y las palabras que usa, ¿ya? Porque no son palabras tiradas al viento, sino es eso, es un plan que, 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 que estoy planeando cumplir, ¿ya? Entonces hay que entender que a medida que uno usa ciertos verbos al plantearse estrategias de comunicación, uno se pone una camisa de fuerza, porque uno está prometiendo algo. Digamos, yo he identificado que hay como tres capas, una más rigurosa o digamos
más complicada que conseguir de la otra a la hora de hacer comunicación. Tenemos como un primer nivel, que es el más sencillo, pero también muchas veces el más honesto, porque es el más fácil de cumplir, como alcanzar, exponer, informar. Pueden sonar como a cosas menores, pero muchas veces por temas presupuestarios, por lo que está en nuestras manos, nuestro equipo es reducido y demás, es lo que podemos alcanzar y prefiero mil veces una estrategia de comunicación poco ambiciosa, pero cumplible, bien hecha y bien trabajada, a estrategias de comunicación que eso, en papel te dicen algo que no se cumple. De ahí tenemos un siguiente nivel con verbos como explicar, educar, visibilizar, sensibilizar, que ustedes los pueden encontrar en todos lados. Y siento que se ha abusado de esas palabras, como si sensibilizar o visibilizar sea un trabajo sencillo de cumplir. No lo es. Eh, y creo que hay que ponerse la mano en el corazón y saber si realmente podemos cumplir estos objetivos. Porque aquí ya no solo presentas o expones una idea, un argumento. Aquí, cuando tú educas, visibilizas, sensibilizas, significa que estás conectando con un otro. Y eso no se consigue fácilmente, ni siquiera con las personas que tenemos a nuestro alrededor, a veces mucho más difícilmente en temas comunicacionales. Y ya poniéndonos mucho más picky, podemos hablar de posicionar, de redefinir, de desnormalizar, de movilizar. Son verbos que tienen un peso. Si me preguntan a mí personalmente, rara vez yo te voy a poner un verbo así en una estrategia de comunicación, no porque no quisiera conseguirlo, sino porque para alcanzar estos objetivos que tienen estos verbos, eh, significa que tienes, primero, agallas, y segundo, para lograrlo necesitas un gran presupuesto económico, un equipo con los mejores ingenios, y a veces no es algo que se tiene. Y es mejor ser honesto y, como dije, hacer un buen trabajo. Entonces, al plantearse objetivos de comunicación, no es una cosa menor, no es escribir por escribir. O sea, esta metodología previa a sentarme y decir, ok, estos son los productos comunicacionales, estos son los pasos que voy a seguir, realmente pueden trazar el éxito o no de mi plan de comunicación. Y que aunque hoy un objetivo macro, también es importante entender que luego hay que trazar objetivos específicos que deben ser personalizados para mis audiencias. Es decir, no voy a conseguir lo mismo con todas, y hay que ser realistas en eso. Y por último, creo que es importantísimo pensar y definir y también rompernos la cabeza en poder definir vocerías que sean coherentes y sostenidas, y no las vocerías políticas. Y hay que comprender que cuando hacemos comunicación para causas sociales o ambientales, a veces pensamos que la vocería política es la única válida o necesaria. Y también hay que pensar en dos clases de vocerías que a veces son menospreciadas. Por un lado, la vocería testimonial, y por otro lado la vocería técnica. Es decir, y creo que sobre todo en temas ambientales, la vocería técnica es esencial y es importantísima porque, digamos, nos da cierta legitimidad a la hora de hablar de ciertas cosas. Porque creo que digamos, los retos que tienen el comunicar causas sociales es que la opinión pública o las audiencias críticas les gusta deslegitimar mucho lo que hacemos, ¿no? Como a rebajarlo, como hablar de fantasías o cosas que no tienen por qué lucharse o cosas que no son reales o etcétera. Entonces esas vocerías técnicas se vuelven importantísimas y definirlas dentro de nuestras organizaciones, en nuestros proyectos es esencial. Y es bueno a veces separarlas, es decir, tener una vocería que sea política y otra vocería que sea técnica, no porque el vocero político no tenga la capacidad de decir lo que tiene el vocero técnico o viceversa, sino por eso, temas de percepción y legitimidad. Si yo tengo un vocero que es político, y uno técnico, es mucho más fácil tener como o construir en la imagen de las personas una credibilidad de lo que estoy defendiendo. Muchas veces, como dije, el tema político suena mala palabra, entonces la vocería política va a defender cosas que a veces son, no sé si la palabra es refutables, pero sí que va a recibir mucho más críticas. Y eso me va a permitir, el tener una vocería técnica, poder discutir desde otro lugar,
¿ya? Y que no deslegitimen mi causa y mis objetivos. Y por otro lado, dependiendo de las causas, es necesario tener vocerías testimoniales, que no es lo mismo que un testimonio. Una vocería testimonial es alguien que vivió y se vio afectada de algo y ya no es más una víctima, sino que salió de su rol de víctima, pero tiene esta capacidad vivencial y coyuntural de decir, yo viví esto, entonces voy a transmitir ese mensaje. eh, Poniendo el ejemplo de un derrame en un río y una comunidad que vive cerca. Poder preparar al líder barrial, por ejemplo, o el líder de esa comunidad para que sea mi vocero testimonial, hace que sea como una triada perfecta en cuanto a vocerías y hace que yo pueda distribuirlas de manera estratégica según los espacios a los que vaya. No es lo mismo una vocería que tenga que ir, digo yo, al Congreso, no, bueno, no tenemos Congreso ya, sino a la Asamblea, como una vocería que tiene que ir a un medio de comunicación o una vocería que tenga que ir a una universidad. Necesito que sean vocerías distintas y necesito que, aunque en esencia el mensaje sea el mismo, comunique otras cosas de maneras distintas y dosificando la información de manera distinta. Entonces, a mí me gustaría plantear con esto que hemos hablado en primera parte, y si no tienen dudas, poder, digamos, hacer un primer ejercicio. Sé que estamos muchos, no vamos a poder leer el ejercicio de todos, pero sí que voy al azar seleccionar a alguien, así que les pido que por favor lo hagan este primer ejercicio que lo he llamado ¿Qué nos duele del planeta? Emociones en conflicto ecológico. Creo que uno de los grandes retos al hablar temas de sostenibilidad, de medio ambiente, es que hay quienes naturalmente ya conectamos con estas causas, pero son causas que son difíciles de sentir emocionalmente. Y a veces el vínculo emocional a mí me permite llegar a esas audiencias que son reacias y críticas. Entonces a mí me gustaría que, o el objetivo de este primer ejercicio, que es corto, poder aprender a traducir esos problemas ambientales en mensajes que puedan ser emocionales, socialmente emocionales. Entonces, a mí me gustaría uno, que puedan elegir un problema ambiental, puede ser real. No lo vamos a hacer en grupo, pensé que íbamos a hacer un poco menos, sino de manera individual, porque vamos a tratarnos en la logística de los grupos, pero de manera individual, escojamos una problemática ambiental, puede ser real o puede ser ficticia, eh, y definamos tres públicos distintos. Entonces, yo qué sé, acuérdense que cuando yo les dije hay audiencias críticas, hay audiencias convencidas y audiencias indiferentes, esos son como los macro grupos de audiencias, pero eso no significa que per se ellos sean una audiencia. Los jóvenes universitarios son una audiencia, que tengo que ver dónde los encasillo, por ejemplo. Los periodistas son otra clase de audiencia, hay que ver dónde los encasillo. Entonces, pensemos en tres audiencias, preferible que sea una de cada sección, describámosla bien, aquí están de manera genérica, pero desglosémosla bien, o sea, quiénes son, cómo piensan, qué sienten, cuáles son sus ideologías, a qué le tienen miedo, etcétera. Y después tratemos de asociar una emoción y un enfoque narrativo por cada público, es decir, por cada público poder pensar qué emoción puede movilizar mejor ese grupo, qué estilo de mensaje deberíamos usar, si es más esperanzador, de orgullo, de miedo, de culpa, de indignación, qué puede funcionar con ellos y bueno, eso, porque es de lo comunicacional funcionaría. Yo les quisiera dar 15 minutos como máximo porque si no, no llegamos. Y bueno, seleccionaré a alguien para que pueda contarnos un poco. Si tienen dudas, las pueden ir haciendo. Sí, cuéntame, Paulette. Sí, buenas. Yo quería preguntarle porque usted antes habló sobre el plan de comunicación y la estrategia de comunicación. ¿Mm? Quería saber cuál sería una diferencia como que entre la estrategia y el plan. Usted dijo que la estrategia sería más como el corazón, como la intención de la comunicación y el resto del cuerpo, el plan. Quisiera saber Correcto. una diferencia entre las dos. Sí, perfectísimo. Digamos, la estrategia de comunicación es como la que marca el camino. Es decir, no es que te dice, vamos a hacer tantos videos, vamos a visitar tantos medios de comunicación, vamos a hacer tantos eventos. No, la estrategia de comunicación es la que te abre el panorama, es el que te dice, ok, te estás enfrentando a estas personas que piensan esto, así se ven, esto es lo que tenemos que comunicar. Estas son las personas que lo van a comunicar y estas son nuestras necesidades y nuestros objetivos. Entonces, eso hace que
que con un camino claro desde la estrategia, y que es eso, es como la esencia. La estrategia es a lo que le tenemos que rezar. Es decir, los planes le son fieles a la estrategia. Y tú no puedes crear un plan de comunicación sin una estrategia de comunicación. Se hace un montón, pero está pésimo. Porque un plan de comunicación se desmorona, se desbarata si no hay una estrategia de comunicación previa a la cual sustentarse. Entonces, si yo tengo la estrategia de comunicación, que es la macro, el corazón, yo después puedo desprender, ok, voy a hacer el plan digital, por ejemplo. Entonces, como yo sé que mis objetivos son estos, yo ya puedo pensar, ok, tengo que hablar en tales medios, en tales redes sociales, tengo que en ciertos medios hablar de cierta manera, quizás mi mensaje aquí va a ser este, pero todo eso yo ya lo sé gracias a la estrategia. Lo mismo es en relaciones públicas, ok, vamos a trazar un plan de medios. Eh, si mis objetivos son ciertos objetivos específicos y si mis públicos son ciertos públicos, yo ya digo, ok, no me voy a desgastar yendo a todas las radios, a todos los periódicos. Tengo que hacer un análisis de a quién le habla cada medio y estratégicamente ver, ok, a mí me conviene mucho más ir aquí, acá, porque voy a llegar a ese público objetivo. Entonces, realmente, si tú te sientas a hacer un plan de comunicación, ya sea digital, relaciones públicas, BTL, etcétera, sin una estrategia vas a iniciar un poco perdido y vas a iniciar un poco como eso, poniendo algo que seguramente sea un desperdicio de recursos y de tiempo, porque no tienen un porqué y un para qué. La estrategia es ese porqué y para qué. Y el plan es el cómo, ya te va a decir cómo. Y digamos, en el plan entra más otras áreas como desde publicitaria, creatividad, realización, audiovisual, etcétera. Pero la estrategia es como lo que le da sentido a eso, no ser un hacer por hacer, sino a un hacer porque ya tengo un mapa trazado. No sé si con eso te puedo explicar un poco mejor. Sí, está más claro, muchas gracias. De nada. Y por favor, tú te ames, no me trates usted. ¿Alguien más? Si no, al azar, en 10 minutos selecciona a alguien. Estimado Camilo, como tenemos un margen de 15 minutitos más, podríamos emplear una parte para el taller y podríamos dejar otro margen para las preguntas finales. Perfecto, sí, yo estaba, digamos, pensando y imaginando cómo puedo recortar esto un poco. No sé, se me ocurría que puedo, digamos, dejar los ejercicios y dejar después mi contacto por si alguien quisiera alguna retroalimentación y yo encantadísimo me pueden contactar, porque me preocupa un poco que no lleguemos con los tiempos si lo hacemos así tan interactivo y dinámico.
Entonces, si te parece, Teresa, voy avanzando. Perfecto. Como tú te sientas más cómodo, igual nuestros estudiantes están Camilo, contentos y muy Camilo, contentos de Cuéntame. poder. Hola, sí. ¿Quién me llama? Yo, Diana Mendoza, de Hola, segundo Diana. semestre de Sociología. Nosotros justo en estos días, déjenme encender la cámara, en estos días hemos estado haciendo trabajos y en este caso nosotros también hemos hablado, por ejemplo, de la pérdida de agua y un tema muy importante que nosotros analizamos en la clase de economía fue sobre el Tren Maya en México. Ok. Entonces, como usted nos dice, que fuéramos analizando, yo ya tengo algo, usted nos dijo 3 mensajes y no sé si los pueda leer, más o menos. Perfectísimo. Sí, 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 sí. Vamos contigo. Por favor, Ya, cuéntame. bueno, primero sería un mensaje para la comunidad académica, o sea, Espérame, profesores, Diana, espérame un poquito. Porfa, danos digamos. primero un poquito de contexto, digamos, Ya, sobre la le hablo un problemática, de poco qué se del trata, tema. etcétera. Sí. Ya, el Tren Maya es un tren que pasa por algunos sectores de México, pero está construido pasa por las selvas, por cenotes sagrados, ha habido deforestación y bueno, el presidente AMLO, que fue el que estuvo a cargo de esa construcción, él lo justificaba porque supuestamente iban a haber 300.000 plazas de trabajo, 1 millón de turistas, si no recuerdo, no, creo que era 1 millón de turistas cada año. Entonces, en realidad ha pasado por territorios mayas a centrales y ha sido para mí yo le digo al profesor, eso ha sido un desastre porque en realidad ha dañado mucho ecosistema. Entonces, por eso, como usted nos ha hablado ahí de contaminación, de problemas de agua, yo creo que este también es un problema muy interesante que quizás muchos no sabíamos y no conocíamos, pero ahora como estamos estudiando ciertos temas y es bueno que la universidad a nosotros como estudiantes nos haga analizar estos temas para conocer las problemáticas no solamente del país, sino de otros países. Ya, entonces puedo seguir con los mensajes. Ahora sí, cuéntanos tus públicos y los mensajes que crees que deberías difundir con cada público. Ya, bueno, yo tendría los 3 públicos, que uno sería el mensaje para la comunidad académica, como decía, los profesores, estudiantes. Lo otro es para las comunidades y para los defensores del medio ambiente. Y el otro es para las personas responsables del proyecto. Ya, entonces para el mensaje para la comunidad académica, yo diría que es fundamental analizar el Tren Maya desde una mirada crítica que trascienda lo económico, no simplemente pensar en cuánto nos va a dar económicamente este proyecto, sino que también pensar en el daño que estamos haciendo al ecosistema. Esta mega obra representa una amenaza para el ecosistema, únicos como los cenotes y la selva maya, pero también para las comunidades originarias y su cultura. Entonces, por eso que yo creo que se deberían investigar un poco más y dar a conocer y así promover marcos teóricos como la economía ecológica o el ecofeminismo para construir alternativas realmente sostenibles. A ver, ya. Para las comunidades y los defensores del medio ambiente, bueno, el Tren Maya no solo es un tren, como lo decía anteriormente, es destrucción de selvas, contaminación de cenotes, desplazamiento de los pueblos y la pérdida de biodiversidad. Entonces, ellos de aquí deberían poner resistencia y alzar la voz para exigir un modelo de desarrollo que respete los derechos de la naturaleza y de quienes habitan en ella. Y para las autoridades y los tomadores de decisiones, se le debería recordar que el desarrollo no puede construirse sobre la destrucción, que el impacto ambiental es irreversible, es decir, que por ejemplo los cenotes quedan debajo de las rocas y ya una vez que ya se haya destruido eso, ya no los vamos a poder recuperar. Que se debería escuchar a las comunidades, respetar las leyes ambientales, porque, bueno, en sí en México yo estaba analizando la Constitución y solo en el artículo 4 nos habla un poco de los derechos de la naturaleza, pero no especifica mucho. Y bueno, considerar alternativas sustentables, que es una obligación ética y legal para así poder conservar los ecosistemas. No sé si esté bien, pero creo que es lo más No, esencial. no te preocupes. Voy a ser muy crítico, pero porque creo que ese es mi trabajo y es necesario. Igual también comprendo que, digamos,
su formación es mucho más desde la sociología y no tanto desde la comunicación, entonces es normal. Claro. Pero creo que, digamos, te estás enfocando en públicos que no son estratégicos. No todos, pero por ejemplo, cuando mi foco principal y mis esfuerzos principales comunicacionalmente hablando, no estoy hablando a nivel de proyectos, sino comunicacionalmente hablando, a los activistas, por ejemplo, que no necesito sensibilizarlos ni convencerlos de nada, ellos ya están convencidos, por ejemplo. A lo mejor y mi estrategia debe plantear que los activistas sean voceros a las comunidades que son las afectadas, yo no sé si ellos deben ser mi público objetivo comunicacionalmente hablando. Sí que pueden ser beneficiados de mi estrategia de comunicación, pero no son a quienes les tengo que hablar. ¿Yo a quién le hablo para que estas personas sean escuchadas? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. A las Digamos, autoridades. ese sí me Por parece, eso, ellos sí me por parecen un eso, público estratégico, por ejemplo. por eso también dije a los Sí. ambientalistas, porque muchos, yo creo que se dejaron convencer y no alzaron la voz. Y la sociedad Ok. o los pueblos mayas también debieron alzar la voz. Y al parecer como que no lo hicieron. Entonces yo por eso también digo que ellos también serían un... Este tren no se acaba de construir todavía, sigue en construcción. Entonces podrían ellos, como dije anteriormente, alzar la voz y tratar de que ya se pare la construcción o qué sé yo, o que pase por otro lado, para así ya poder evitar todos estos daños que están causando a la naturaleza. Ok, entonces si comprendo bien, lo que tú has identificado es que hay una, digamos, una falta de empoderamiento a quienes deberían defender esta problemática. Entonces tu objetivo de comunicación, y ahí sí tiene sentido, tu objetivo de comunicación es empoderar a estas, digamos, a A estos estas personas. stakeholders para que, digamos, nuevamente realcen esta vocería que por alguna razón perdieron, por miedo, por etcétera, etcétera. Perfecto, sí, me parece bien. Y de ahí, digamos, el reto es, ok, si logro mover algo en ellos y ellas y ellas para que nuevamente puedan ser personas que alcen la voz, también preocuparon en mi estrategia cómo hacer que esa voz sí sea escuchada, porque no sirve nada hablarle a la pared, que pasa mucho en comunicación. Es decir, tenemos personas que están hablando, pero no están siendo escuchadas. Entonces, bueno, eso. Muchísimas gracias por tu participación, Diana. Y bueno, vamos a continuar por temas de tiempo. Gracias. A ti. Bueno, como decía, y me preguntaban cuál es la diferencia entre el plan y la estrategia. Digamos, es lo que decía hace un poco, ¿no? El plan es más como la creatividad que se le pone después de, pero esa creatividad sigue un rumbo y es el rumbo de los datos. El definir públicos, el saber cómo piensan, qué sienten, el definir mensajes siempre tiene un porqué y ese porqué lo dan los datos. Ya, las audiencias se comprenden con datos, los mensajes solo son efectivos desde los datos porque puedo comprender cómo, qué hablan, entonces eso lo uso a mi favor. Y los objetivos solo son realistas si a través de los datos puedo saber a qué me enfrento. Entonces, básicamente, los datos me permiten no aventurarme a ciegas a hacer comunicación, que se hace un montón de comunicación a ciegas. Por eso es importante no perder de vista y no hacer una comunicación de es que yo creo que, es que yo pienso que, es que yo opino que. Aquí no se trata de lo que opinamos, pensamos. Aquí se trata de hacer comunicación estratégica, se llama es hacer comunicación rigurosa. Y por eso necesitamos data. Y es ahí donde les voy a hablar un poco, digamos, desde donde me he también especializado, que son los temas de Big Data enfocados a temáticas sociales. Y aquí la Big Data puede ser poderosísima, ¿ya? ¿Por qué? Digamos, primero quiero que nos sintonicemos al mismo término de qué es Big Data, porque es un término que se escucha mucho, pero digamos, pocas veces se tiene claridad de qué es exactamente. Cuando hablamos de Big Data, no es solo lo obvio, o sea, Big, grande, data, datos. No solo son grandes datos o gran cantidad de datos o una masa de datos, sino que cuando hablamos de investigación de Big Data, tiene que ver con un conjunto de técnicas y tecnologías orientadas a la recolección y análisis de enormes volúmenes de datos. Porque al ser data tan grande, tiene ciertas características que hacen que su análisis sea distinto a otras áreas de análisis. Y bueno, normalmente la Big Data es data o información que se manera de manera continua, a alta velocidad y en formatos variados. Es decir, la data que yo recojo hoy posiblemente en 2 horas ya no sirva. Es data que se produce constantemente y se produce en velocidad.
y eso tiene que ver con cómo nos movemos y cómo nos movemos en el mundo hoy en día. Entonces, y cómo nuestras dinámicas de comunicación, todo el tiempo estamos dejando una huella digital, comunicando algo, escribiendo un mensaje, dejando un tweet. Entonces, todo esto hace que se genere gran cantidad de datos todo el tiempo, de manera desenfrenada. Y eso nos permite también medir en tiempo real, que es lo positivo. Pero también la Big Data te recolecta, digamos, una variabilidad de datos. Normalmente cuando tú haces, digamos, áreas de investigación un poco más clásicas, como encuestas, como grupos focales y demás, tú puedes estructurar un poco la investigación. Entonces tú puedes saber cómo va a venir esa data para después procesarla. Con el tema de Big Data, te pueden venir muchos formatos de manera desorganizada, entonces es necesario saber limpiar esa información, procesarla y segmentarla para poder analizarla. Bueno, un poco lo que dijo, ¿no? Su surgimiento está ligado al aumento de conectividad digital, pero también el desarrollo tecnológico en servicios de geolocalización. Es decir, la Big Data no solo se limita a temas de Internet o redes sociales, también tiene que ver, por ejemplo, cada vez que tú compras con tu tarjeta de crédito en un local, por ejemplo. Eso te permite tener un rastreo de cómo se mueve económicamente la gente. Todos esos actos dejan una data, dejan una huella que te permiten medir cosas, te permiten medir comportamiento humano. Bueno, solo como para que tengan una idea de esta creación frenética de información, miren la cantidad de información que se generaba en el 2010 y cómo se exponencia de manera frenética a 2025. O sea, eh, un zettabyte equivale a 1.000 millones de gigabytes y produjimos 2 zettabytes en 2010. Para este año estamos produciendo 181 zettabytes. Entonces, digamos, si para el 2010 ya no era humanamente posible analizar esta cantidad de datos, imagínense hoy en día. Ya, a eso nos enfrentamos y por eso las herramientas de Big Data nos permiten, digamos, develar ciertas cosas. Como dije, para que sea Big Data tiene que tener tres cosas mínimas, o los teóricos, digamos, conjugan en tres cosas. Tiene que ser data que se produzca en volumen, en velocidad y en variedad. Hay otros temas, por ejemplo, como que creo que es muy importante, es que la Big Data no tiene reactividad. ¿Qué es reactividad? Cuando tú haces un estudio, es decir, tú haces un grupo focal, haces una encuesta, las personas nos autoponemos un sesgo, ¿no? O sea, las personas ya maquillan o configuran un poco lo que van a responder o cómo lo van a responder, porque es totalmente normal. Los seres humanos actuamos así. Reaccionamos cuando vemos que hay como un ambiente en donde nos van a medir. Y eso hace que modifiquemos un poco nuestro comportamiento, nuestros mensajes. Y eso hace que, digamos, la información que estamos obteniendo esté un poco como manipulada, pero es totalmente normal. Y la Big Data me permite no tener reactividad, es decir, extraigo datos de gente que está actuando de manera natural, por ejemplo, en redes sociales, como puede ser Twitter. Pero aquí hay que tener cuidado. Si aquí alguien que sabe de Big Data viene y les dice la Big Data es lo máximo, el resto de tipos de investigaciones no sirven, es un farsante, no le hagan caso. ¿Ya? La Big Data, no hay que endiosar la Big Data, tiene sus limitaciones. Y las aplicaciones de la Big Data no anulan métodos clásicos como digo, encuestas, entrevistas, grupos focales, sino que se complementan porque tienen fortalezas y debilidades distintas. Y al juntarlas es que obtienes información lo suficientemente rica para poder después con esa data generar estrategias de comunicación. Entonces, la Big Data básicamente tiene los siguientes problemas. Me gustaría contarles cuáles son estos problemas porque eso hace que tu investigación y tu estrategia sea transparente y te permite saber qué puedes medir y qué no. Por ejemplo, tiene problemas de sesgos de representatividad. ¿Qué quiere decir? Digamos, al momento de yo extraer tweets que hablen sobre aborto en Ecuador o tweets que hablen sobre un derrame petrolero. Yo creo que ese es el universo completo, pero lo real es que en la Big Data nunca sabemos nuestro universo total y por ende no sabemos qué tan representativa es nuestra muestra. Vamos un poco a ciegas. Aunque haya una gran y un volumen considerable e interesante de datos, vamos a ciegas a saber qué tan representativa es, como digamos, nos dejamos deslumbrar por ese número grande de datos, creemos que es muy representativa y es algo que no podemos asegurar.
Por otro lado, hay una sobreconcentración en los datos y no en el análisis. Es decir, creemos que como ya tenemos un montón de data, a veces veo muchos estudios de Big Data que son meramente descriptivos. Y a mí me parece muy triste tener datos tan ricos y no ir un paso más allá. Es decir, no solo hacer un análisis que sea descriptivo de lo que tengo, sino poder hacer un análisis que pueda cruzar variables, por ejemplo, que pueda ser correlacional, etcétera. Entonces, no pensar que porque tengo una gran base de datos voy a tener un gran análisis. No, no es así. Y por otro lado, la contextualización de los datos. O sea, cuando tú extraes Big Data, es fácil que los datos se ensucien. Es decir, que se meta información que que parece que están hablando de lo mismo, pero no, ¿ya? Porque, digamos, no ha avanzado lo suficiente las herramientas de hoy en día para poder hacer que se limpien de manera automática. Y de manera manual es humanamente imposible. Les voy a mostrar un estudio que realicé hace poco, que se llama Así se ven las putas desde sus pantallas, un análisis comparativo de la batalla discursiva entre la expresión prostitución versus el término trabajo sexual desde Twitter. Este estudio analizó más de 38.000 tweets en tres países distintos, Ecuador, Colombia y Uruguay. Porque estos países, entre el 2023 y 2024, básicamente porque estos tres países en este año tuvieron un proyecto de ley o una iniciativa legislativa que buscaba, digamos, amparar el trabajo sexual bajo condiciones dignas. Entonces, esto hace que como coyunturalmente y políticamente surjan estas conversaciones, digamos, desde las esferas digitales, conviencen a la gente a conversar sobre esto, tanto quienes están en contra como a favor. Entonces, yo identifiqué, digamos, ciertos términos para quienes se refieren a trabajo sexual y para quienes se refieren de manera despectiva a prostitución. Extraje esta data y hice el siguiente análisis. Y quiero mostrarles esto para que vean, digamos, la riqueza que ustedes pueden hacer al quizá usarlas para investigaciones y para estrategias futuras de otras temáticas totalmente distintas. Eh, Cami, Cuéntame. bueno, yo creo que estamos un poquito pasaditos de la hora, tal vez 2 minutitos más para concluir. Y te Perfecto. agradecemos un mundo, está súper interesante la temática, pero lamentablemente el tiempo no nos apremia. Comprendo, no, no te preocupes, al contrario, sé que les he robado un montón de tiempo. Voy a ir super flash. Por ejemplo, puedo ver temas de cronología de tweets, ver el comportamiento en cuando se habla más de la temática. Puedo ver palabras más usadas, es decir, cómo la gente asocia el tema del que hablo. Y eso me permite, por ejemplo, crear mensajes. Es decir, yo sé que la gente habla de tal manera, usa tales términos, cree ciertas cosas, conjuga ciertos valores simbólicos y semióticos. Entonces eso me permite a mí crear mejores mensajes, por ejemplo. Me permite medir emociones. Por ejemplo, rápidamente, este plano cartesiano, lo que van a ver es el tamaño, el color de los círculos representa una emoción. El tamaño representa qué tanto fue usado, pero su ubicación en el plano cartesiano tiene que ver con, por un lado, si está más arriba, significa que tuvo una mayor audiencia, llegó a más personas, tuvo más alcance, pero si está más hacia la derecha, significa que tuvo un mayor nivel de interacción, es decir, la gente se vinculó emocionalmente con ese tweet porque interactuó, porque lo compartió, porque hizo un comentario. Entonces, por ejemplo, aquí tú puedes ver que aunque se hable mucho desde la ira, no es una emoción que funciona, no me es estratégica, ¿ya? Entonces, eso me permite tomar decisiones. Ok, ¿desde qué emoción voy a hablar? Porque me sirve más para qué cosas, etcétera. Bueno, te permite también identificar, digamos, actores clave. Es decir, quiénes son más relevantes en las redes de conversaciones sobre la temática que yo hablo. Y eso me permite identificar, por ejemplo, qué actores son más relevantes y me permite trazar alianzas. Es decir, ok, tengo que llegar a ellos y puedo estudiarlos y hacer un buyer persona a través de ellos. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos. Voy a dejar esto al último, que si quisiera como dejar un mini espacio como para preguntas, dudas, que puedan ser mega flash, si es que se puede. Dale, Juan Francisco. Perfecto. Muchísimas gracias, Camilo, por tu exposición. Sí, lamentablemente nos quedó corto el tiempo para que puedas seguir justamente mostrándonos el relacionamiento, ¿no? Entre Big Data y comunicación y política, etcétera. Yo tengo dos preguntas un poco puntuales. No sé si nos dé el tiempo y
Teresita no nos mate respecto al siguiente ponente o la siguiente ponente. Y bueno, la primera es, quería preguntarte hasta dónde queda la comunicación estratégica en términos éticos. Yo sé que a la final la ética es un tema bastante individual, digamos, en contraposición con la moral. eh, pero en este mundo de comunicación y donde existen cada vez más noticias falsas y existe un auge de la extrema derecha, donde básicamente el propósito es denigrar la dignidad humana, no sé, desde tu campo de experticia, en este caso es en la comunicación, ¿se están abordando estos temas? ¿Cuál es como el consenso comunicacional de la línea roja para no justamente cruzar estos límites, porque a veces me parece que estamos entrando en un mundo donde se está relativizando todo, ¿no? Y se relativiza también estas cuestiones de personas, de derechos, etcétera. Esa es la primera. Y la segunda es, a tu modo de ver y tu perspectiva, cómo se manejó la campaña de Yasuní, por ejemplo. Eso fue un tema que, digamos, le dio la vuelta al mundo, aunque, digamos, el gobierno nacional y la administración pública actual, eh, y no solamente actual, sino vimos también en diferentes candidatos no quieren aplicar, digamos, el mandato que les dio la ciudadanía a través de esta consulta. Eh, Esta victoria que significó para el Ecuador y para los derechos de la naturaleza, Yasuní, ¿fue un acierto comunicacional o tú crees que más se debió a la coyuntura política? ¿A quién le das esa victoria? Vale, Eso. te respondo lo más rápido a ambas preguntas. Por un lado, cuando hablamos en general de la palabra estrategia, hacemos como una asociación implícita como esta idea maquiavélica, ¿no? De Maquiavelo del fin justifica los medios. Y no es así. O sea, yo creo que se puede hacer comunicación estratégica y se puede ser estratégico en términos generales desde la ética. Ser estratégicos no significa saltarse principios éticos ni el todo se vale para cumplir mi objetivo. Entonces hay que como desarticular esa idea de estrategia desde una visión maquiavélica que no necesariamente es así. Te podría decir que, digamos, desde el mundo de la política política como política partidística, como la entendemos, les encanta saltarse las líneas rojas. Y en cambio pasa mucho que desde la comunicación, desde el activismo, exageran en no querer saltar esas líneas rojas. Es decir, se vuelven como eh, puristas y eso hace que no hagan una comunicación estratégica que, ojo, no tiene por qué, como digo, no tiene por qué faltar a la ética de lo que defendemos. Entonces, eso, creo que suelen haber esas dos barreras. Y rápidamente yo sí creo que Yasunidos, primeramente, Yasunidos creo que es un grupo muy interesante porque yo logré conocer a par de ellos y ellas. Y son un grupo interdisciplinario, entonces eso creo que hizo que ellos entiendan el tema comunicacional de manera estratégica. O sea, no solo son abogados, no solo son comunicadores, hay un grupo muy interdisciplinar y eso permite que la causa haya sido abordada, yo creo que de una manera, yo sí creo que es un acierto el tema de Ellas Unidos. Creo que lograron sobre todo desmenuzar la temática y el mensaje a públicos que quizás no lo podían entender fácilmente, ya, porque era, digamos, para la gran masa eran temas que no dominaban o les aburrían o demás, y creo que sí, comunicacionalmente es interesante qué caminos tomaron para que lleguen a ciertos públicos. Eso. Bueno, yo creo que ya me he robado muchísimo tiempo. Así que respondiendo a esa pregunta, les agradezco un montón y nada, les dejo mi número en el chat, pueden molestarme para lo que sea. Muchísimas gracias, Camilo. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias por enseñarnos de pronto cómo estas estrategias comunicacionales pueden llevarnos a lograr un cambio social e identificar ciertas aristas que de pronto se nos escapan o de pronto en las cuales caemos. De pronto por poca investigación, no saber realmente cuáles son las herramientas comunicacionales que nos permiten diferenciar y los tipos de audiencias a los que tenemos que acudir cuando queremos lograr nuestros objetivos sociales. Muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias, Camilo. Listo, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Creo que ya podría estar conectada. Mónica Malo Piedra.
No, me dices, Mónica, si estás conectada, por favor. Ah, ya está teniendo un poquito de inconvenientes con el link. Voy a enviárselo nuevamente. Por favor, nos mantenemos en la sala. En breves minutos ya empezamos con nuestra siguiente charla. Perfecto, muchísimas gracias. Profe Teresita, aprovecho el espacio hasta que aparezca nuestra siguiente ponente para manifestarle sobre todo a los estudiantes de Sociología y Diseño Textil e Indumentaria, porque ya nos están haciendo unas preguntas por interno, todas estas capacitaciones, talleres y charlas que estamos teniendo durante esta semana de las artes, humanidades y patrimonio, la estamos subiendo ya a nuestro canal de YouTube de Artes, Humanidades y Patrimonio. Vamos a hacer varias actividades respecto a cada clase, justamente de acuerdo a la temática, para que ustedes, en el caso de que no, digamos, no pudieran estar presentes o quisieran repasar algún concepto o alguna temática en concreto de estas charlas, puedan visitar el canal y puedan tener el acceso a totalmente las grabaciones de esta temática. Entonces, decirles eso, no se preocupen en este sentido. Justamente estamos grabando las sesiones para que, digamos, este material sea democratizado y no solamente nos pertenezca a nosotros, sino que cualquier persona, incluso de otras universidades, instituciones, tenga alguna inquietud en particular, puedan justamente acceder a nuestro perfil, en este caso de YouTube, para poder también acceder a las charlas de nuestros invitados de lujo que hemos tenido esta semana. Profe Teresita, ya tenemos a la siguiente ponente. Acabo de ver encendida su cámara, entonces creo que podemos continuar con esta sesión de la noche. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Mónica.